Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. A través de este espacio hemos venido analizando la realidad económica, social, política de Venezuela. Pero en esta ocasión vamos a explorar otras realidades igual de preocupantes. Vamos a hablar de la frontera, el tema de la seguridad ciudadana y también cómo se encuentra la Fuerza Armada Nacional dentro y fuera de la institución. Es por ello que hemos invitado a Sebastiana Barraez, quien es una periodista de amplia trayectoria, quien adicionalmente escribe para medios nacionales y extranjeros y es especialista justamente en cada una de estas temáticas. Muchísimas gracias, Sebastiana, por estar aquí. Gracias a ti, Gaby, y a tu audiencia, por supuesto. Sebastiana, uno de los artículos que publicabas recientemente llamó poderosamente la atención porque hablas de la realidad que tiene que enfrentar el militar una vez se retira. Hay muchos venezolanos que pueden decir, no, bueno, los militares van a seguir gozando de todo tipo de beneficios, que justamente esos beneficios hacen que juren esa lealtad a ciegas al régimen de Nicolás Maduro, pero pareciera que la realidad es completamente distinta. La pobreza está en todas partes en Venezuela y estos militares parece, como tú lo indicas en el artículo, que hasta piden bolsas de comida. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu investigación al respecto. A ver, recordemos, Gaby, que lo que sucede en la Fuerza Armada es el reflejo de lo que padece la sociedad civil. Es decir, no es que los militares sean unos privilegiados, sencillamente hay un pequeño grupo de privilegiados dentro de la institución, como también lo hay en la sociedad civil. Y esta situación en particular de la crisis que afecta a los militares en Venezuela, pues sin duda que también es parte de ese drama, de esa tragedia que se vive en todos los aspectos de Venezuela. ¿Cuál es particularmente la situación de la gran mayoría de los militares? Pues que al igual que el resto de la sociedad civil, pues debe padecer una vez que pasa a retiro, pues las calamidades de un civil cualquiera, es decir, problemas para tener acceso a una asistencia médico-asistencial digna, problemas para tener acceso a los medicamentos, militares que de repente le han dado a la institución armada 30 o 33 años, pues deben ir cada mes allí al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada para que les den una bolsa de alimentos. Pero esto no es la excepción. La verdad es que son muchísimos los militares que tienen que ir. Solamente aquellos con ciertos privilegios que han podido, digamos, gozar de la sombra, de ese paraguas que da el poder, pues han obtenido una cantidad de dinero, beneficios, empresas, fincas, atos, vehículos, dinero en cuentas en el exterior, y pues esos no van a buscar su bolsa de alimentos. El que lo hace es aquel que de alguna manera fue un oficial digno, que sintió y se sintió parte importante de la institución armada. Ahora, ¿qué crees tú que pasa dentro de su realidad cuando están arropados por ser parte de la Fuerza Armada Nacional? Tienen esos beneficios y su familia cuenta con absolutamente todo y una vez se vuelven civiles es un choque durísimo con la realidad, o incluso el militar que está dentro pero que tiene un rango raso, que no tiene ningún cargo, también pasa calamidades dentro de Venezuela. Mira, Gaby, el militar que incluso siendo activo, que incluso puede tener un cargo de relevancia, no necesariamente tiene acceso a los privilegios que tiene una cúpula de la institución armada. Un militar que puede incluso haber ocupado altos cargos en la institución castrense, pues sencillamente si fue un oficial digno, decente, pues no va a salir con recursos, porque es que la verdad es que el militar tradicionalmente debería gozar
de un mínimo de condiciones dentro de la institución mientras ejerce como militar activo. Pero es que ni siquiera eso está sucediendo. Tenemos a muchos militares que incluso tienen que ir a los abastos, a los supermercados, a las fincas, a pedir incluso a robarse algún alimento para poder dar cumplir con el proceso de alimentación de sus subalternos o enviar a sus subalternos a hacer cosas improbas para que puedan mantener a las tropas dentro de la Fuerza Armada. Es decir, no es que los militares sean unos privilegiados porque están dentro de la institución, no, así no es. Los militares, incluso dentro de la institución, padecen muchas cosas. Ahora que tenemos una serie de militares gozando de ciertos privilegios, pues esos son una minoría y una minoría realmente muy pequeña en comparación con el volumen de militares que integran la Fuerza Armada. Ellos no solamente salen de la institución empobrecidos, sino que tampoco gozan de ese prestigio, de ese respeto de haber sido militar venezolano. Yo crecí, tuve el primo de mi papá muy cercano, era militar y tú respetabas, admirabas a esas figuras. Ahora eso no es así. Es decir, no solamente pierden los beneficios de la vida diaria, sino tampoco gozan con esas estrellas de la carrera militar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cambiado tanto? Tomando en cuenta que, por ejemplo, el gobierno de Hugo Chávez más bien resaltaba el trabajo de los militares. ¿Realmente es un doble discurso el que se maneja aquí? Fue un doble discurso. Hugo Chávez manejó, por una parte, el discurso aquel de Fuerza Armada Pueblo, tratando de supuestamente darle una relevancia al militar, pero resulta que en los hechos no fue así. Recordemos que a Hugo Chávez lo tumbaron realmente fueron los militares el 11 de abril del 2002. Y él en ese momento se dio cuenta que los militares no le iban a permitir gobernar por una sencilla razón, porque es que él casi desde el principio empezó a violentar la propia constitución que fue aprobada, la propia constitución que él hizo a imagen y semejanza, la constitución que él llamaba la mejor del mundo, pues esa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en el año 99, pues él la empezó a violar casi inmediatamente porque empezó a hacer una cantidad de cosas que violentaban esa Carta Magna. Y a partir de ese 11 de abril, él que consideraba que los militares que los tenían en el puño cerrado, que él podía hacer con la Fuerza Armada lo que quería, pues se dio cuenta que no era así, que incluso ese 11 de abril, casi todo el alto mando militar, a excepto del entonces comandante de la Guardia, todo el alto mando militar se alzó, todo el alto mando militar, junto con una cantidad de guarniciones del país, le dijeron basta y lo sacaron del poder. ¿Qué pasó? Pues Hugo Chávez se propuso, entre otras cosas, la destrucción de la Fuerza Armada, no elevar al militar ante el pueblo venezolano, al contrario, disminuirlo, ridiculizarlo, colocarlo en una situación de mínima, incluso corromperlos, y esto se empezó a hacer de manera muy enfática a partir del año 2004, y por eso empezamos a ver a militares que la gente empezó a degradarlos, no sé, vendiendo pollos, y a ver, y no es que vender pollos sea un acto de degradación, sino que se supone que un militar que se prepara, se uniforma, se entrena, se educa dentro de una institución para cumplir roles tan importantes como la defensa del territorio y la soberanía, pues no era precisamente para que estuviera vendiendo pollos, pero eso no fue casual, eso fue intencional. Y el hecho de ubicar a los militares en una situación en la que recibieran el repudio, el rechazo e incluso el odio de la población civil fue intencional. Y por eso es que hoy en día los militares no lucen su uniforme, digamos, con el orgullo, con la gallardía que en otras épocas lo hicieron, por lo menos fuera de los cuarteles.
Usted los ve dentro de los cuarteles, en actos cerrados y demás, cómo no, con sus uniformes, pero ya aquel militar que incluso se podía ver en algún restaurante, en algún evento, en alguna recepción, ya no usa el uniforme. Incluso en algún momento se pasó un radiograma para decirle a los militares que no estuviesen uniformados en la calle. Eso es porque sencillamente muchos uniformados empezaron a ser atacados por ese rechazo que recibían de la población civil. Ahora, tomando en cuenta esa degradación que tú describes, ¿cuál es el estado actual de la Fuerza Armada Nacional y su relación con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Lo sustenta? ¿Ya hay otros elementos que van más allá del estamento militar? ¿Cómo lo ves? No, sin duda que la Fuerza Armada es de alguna manera, digo yo, el sostén de Nicolás Maduro en el poder, porque recordemos que la Fuerza Armada es la que constitucionalmente tiene el monopolio de las armas. Por eso es que siempre vemos que tanto los altos jerarcas de la Fuerza Armada como del Ejecutivo Nacional, del Legislativo, es decir, los civiles, sacan el librito de la Constitución para decir siempre respetamos la Constitución, aquí está la Constitución, esto es lo que cumplimos. Mentira. Cuando nosotros vamos a la praxis, cuando vamos a los hechos, esos que levantan el librito para decir que respetan la Constitución, la están violando de manera fragante todo el tiempo, de manera sostenida. ¿Por qué? Porque precisamente cosas como, por ejemplo, la figura de incluir a la milicia bolivariana como parte de los componentes de la Fuerza Armada es una violación de la Constitución. La Constitución solamente dice que hay 4 componentes: la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y el Ejército. No hay más. Lo otro se lo inventaron, y se lo inventaron por una razón, Gaby, también, porque resulta que la milicia se creó para, entre otras cosas, se creó no, la ingresaron como un componente de la Fuerza Armada para poder justificar la enorme cantidad de recursos que desde el Ministerio de la Defensa le asignan a la milicia, que en realidad no es propiamente a la milicia. Con eso se está pagando toda la plataforma electoral, toda esa base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela se paga a través de esa figura, esos millones de millones de personas que integran supuestamente la Milicia Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada en todas partes del mundo tiene un componente esencial, que es justamente velar porque luego de unas elecciones se haga una transición democrática y que ellos justamente sean parte de asegurar que el pueblo elija y que eso se materialice. ¿Cómo ves tú la actuación de la Fuerza Armada para el 2024? Si se llegaran a celebrar esas elecciones, no sabemos si libres y justas, pero si pasara algo en esas elecciones, la Fuerza Armada va a tener presente la voz de lo que expresen en las urnas. A ver, recordemos que la Fuerza Armada no es monolítica, la Fuerza Armada no es única. Por mucho que usted escuche por allí a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, al propio ministro Padrino López, al comandante estratégico operacional, diciendo que la Fuerza Armada es monolítica, que es chavista, que es profundamente chavista. No, eso no es cierto. La Fuerza Armada ni es lo uno ni es lo otro realmente. La Fuerza Armada es una institución profundamente fragmentada, con graves problemas internos que, entre otras cosas, pues no responde ni siquiera a las bases esenciales de la institución. Me refiero a la disciplina, a la subordinación, que son, digamos, fundamentales para que la institución pueda funcionar, sino que esta Fuerza Armada, pues, tiene los voceros, esos voceros que salen a hablar en nombre de ella, y entre otras cosas como profundamente chavistas. Cuando usted escucha a un oficial decir eso, tenga la plena seguridad y asúmalo así, ese militar está violando la Constitución. Está violando la Constitución en el artículo que dice que la Fuerza Armada es esencialmente una institución apolítica que, entre otras cosas,
debe responder a la defensa del territorio y la soberanía. Pues estos representantes de la Fuerza Armada no son para nada eso, son precisamente gente comprometida con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora bien, ¿eso significa que ellos sean la Fuerza Armada? Pues no lo son. La Fuerza Armada es todo aquel que la integra, desde el soldado que está en la frontera, el que puede cometer actos de corrupción, pero también el soldado que defiende el territorio y la soberanía. Es aquel que está en Ciudad Bolívar, en San Antonio del Táchira, en el Zulia o que en cualquier rincón de Venezuela, que no es la cúpula que precisamente está en Caracas. Entonces, yo estoy segura, estoy convencida que esa Fuerza Armada total, pues no es ni chavista, ni es antiimperialista, ni es nada de esas monsergas que tanto pregonan en esos dichos que les encanta a los altos jerarcas de la Fuerza Armada. La institución castrense, pues sencillamente lo que va a ocurrir el día de las elecciones es que va a intentar sin duda alguna tener un acto injerencista y es eso lo que los civiles debemos impedir. ¿Por qué? Porque recordemos que las elecciones es un acto civil, no es un acto militar. Las elecciones le corresponden a los civiles, no a los militares. Los militares solo están ahí por orden constitucional para preservar el material electoral y para garantizar el orden en los centros de votación. Para eso está la Fuerza Armada, no para intervenir, no para meterse en los sitios donde se sufraga, no para intervenir en el proceso de votación, pero lo van a intentar hacer porque ya lo han hecho en anteriores oportunidades. Así que yo sospecho que sin duda alguna esta alta jerarquía de la Fuerza Armada va a ordenar a sus subalternos para que actúen de manera injerencista en el día de las elecciones, bueno, antes y después, pero también estoy convencida que la gran mayoría de la Fuerza Armada está harta, está obstinada de lo que está pasando, de lo que le está pasando a ellos y de lo que está pasando con el país. Maduro conoce muy bien esta realidad, Hugo Chávez también la conocía y creo que como ellos tienen el monopolio de las armas, han buscado otras vías para hacer ciertos balances. Eso podría ser la guerrilla, antes la FARC, ahora más el ELN. Ellos también se apoyan de estos grupos violentos para poder tener una respuesta ante algo que modifique lo que ha venido sucediendo con la Fuerza Armada dentro del país. Sí, sin duda, ya lo han intentado incluso anteriormente, pero también, insisto, yo creo que el poder civil, el poder de organización de la comunidad es más fuerte. Mire, Gaby, en el estado Táchira, un ejemplo que para mí fue muy simbólico, fue algo que sucedió en el municipio Seboruco. En las elecciones pasadas, la guerrilla, es decir, los guerrilleros armados, llegaron a un centro de votación, intentaron imponer unas normas y la población civil reclamó, exigió, aparecieron dirigentes. La guerrilla no tuvo otra opción, aun cuando estaba armada, aún envalentonada, no tuvo otra opción que tener que desplazarse. ¿Por qué? Porque sencillamente la comunidad ahí exigió que el proceso era de los civiles. Y yo creo que si esa situación se repite en el resto del país, aquí no hay organización paramilitar, organización guerrillera, por mucha relación que tengan con personajes como Diosdado Cabello recibiendo órdenes o con una cantidad de diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela con profundas relaciones muy estrechas, extremadamente estrechas, desde el punto de vista económicas y afectivas con los grupos guerrilleros. Yo estoy convencida que el poder de la población civil es más grande, más fuerte y más poderoso que cualquiera de estas organizaciones.
También está el tema de la corrupción y donde justamente los militares tienen una incidencia muy importante porque es como la manera de pagar esa lealtad. Coméntanos cómo están las cosas actualmente. Hay muchos imperios que se han caído dentro de ese madurismo y ese chavismo, pero esto sigue funcionando de la misma manera. Ellos siguen teniendo incluso empresas que prácticamente funcionan dentro de la Fuerza Armada Nacional, ¿no? Claro, recordemos que una de las de los puntos que precisamente no agregué a lo que buscó Hugo Chávez con la institución fue no solamente desprestigiarla ante la población civil, también fue corromperla. Y parte de esa corrupción, que yo digo que tiene su génesis en el Plan Bolívar 2000, donde de 24 generales que comandaron el Plan Bolívar 2000, 21 militares resultó involucrado en actos de malversación y de corrupción en el Plan Bolívar 2000. Eso no es eso no es pelar mandarina, pues. Estamos hablando de lo que era realmente el poder militar en ese momento en Venezuela y que Hugo Chávez tuvo que silenciar porque no tenía otra opción. De 21 militares, de 24 comprometidos en corrupción, eso es bastante. Entonces, ¿cuál ha sido digamos, el otro recurso que el chavismo ha utilizado para destruir a la Fuerza Armada? Corromperla. Y la ha corrompido, digamos, con cierto donaire de inteligencia, por ejemplo, cuando ha creado 22 empresas dentro de la Fuerza Armada. Es decir, la Fuerza Armada que debería estar ocupada en defender el territorio y la soberanía, porque esa es su función esencial, no es otra. La Constitución lo dice. Esa es la responsabilidad de la Fuerza Armada, pues en lugar de andar defendiendo el territorio y la soberanía, pues tienen una cantidad de empresas, 22 si mal no recuerdo, empresas dedicadas a una cantidad de actividades de tipos lucrativas y que por supuesto eso se convierte en un factor de corrupción. Pero además de eso, porque hay un número importante de militares en la administración pública, haciendo contratos, relacionándose con sectores que por supuesto permiten que se genere mayor corrupción. Entonces esos militares, muchos de ellos yo creo que durante toda su carrera, se han encargado de actividades lucrativas en administración pública. Por supuesto, han ascendido sin tener méritos para ellos, pero esos militares son un factor importante de corrupción en la institución armada. Entonces, por supuesto, tenemos militares dedicados a la corrupción, pero insisto, siguen siendo una minoría en comparación con lo que representa digamos, el volumen total de de los que integran la institución castrense. Sebastiana, ahora que hablas del año 2000, recuerdo un episodio muy claramente, un proceso que se vivió. Así como estaba el Plan Bolívar 2000, estuvo un Plan Orinoco 2000, en donde intervinieron fuerzas de Suiza, de Estados Unidos, hicieron unos operativos para enfrentar al narcotráfico en ese momento increíbles y en donde Hugo Chávez estaba en el poder. Uno decía, wow, están combatiendo el narcotráfico de una manera contundente. Fuimos a varios estados, un grupo de periodistas y se hizo. Pero al parecer ellos estaban acabando con el narcotráfico que estaba allí para entregarlo y fundar entonces el cartel de los soles. Cuando tú tienes este cartel, todas las acusaciones que hay en Estados Unidos y una conexión que tienen esos grupos con grupos internacionales y todo forma parte del gobierno, ¿cómo puedes tú pretender que puedan haber transiciones democráticas, algún tipo de elección libre sin la injerencia de todo ese dinero, de todo ese poder y de toda esa violencia? Quería que nos comentaras un poco. Sé que es demasiado largo poder enumerar una cantidad de cosas, pero al final estamos indefensos porque todos ellos están asociados. Bueno, yo voy a tomar precisamente esa última frase tuya. Es que estamos indefensos. Nosotros estamos indefensos porque nosotros hemos creído, o muchos han creído, que realmente se ha ejecutado una acción contra los grupos relacionados con el narcotráfico. No es cierto.
No solamente es que no lo hemos hecho nosotros como país, es que tampoco Estados Unidos lo ha hecho de manera efectiva, esa es la verdad. El problema es que se nos ha vendido la idea de que sí, organismos como la DEA, por ejemplo, son organismos que realmente combaten el narcotráfico. Y está demostrado que no es así, y que esta proliferación de cárteles, que por cierto no es el cártel de los soles, en Venezuela no existe el tal cártel de los soles, por mucho que la DEA lo repita. En Venezuela lo que existe es un poco de militares relacionados con el narcotráfico que han obtenido dividendos muy altos, y que eso lo han hecho mientras ocupan determinados cargos. Después aparecen otros ocupando esos cargos y también se involucran en el narcotráfico, pero realmente no es que en el país exista un tal cártel de narcotraficantes. ¿Sabes? Sí que tenemos cárteles mexicanos, hondureños, colombianos funcionando en nuestro territorio. Y esos cárteles que lograron penetrar el territorio venezolano, estando la revolución en el poder, porque realmente, y en eso debo ser justa también, anteriormente los cárteles no entraban al territorio venezolano, utilizaban determinadas rutas para poder enviar, para poder utilizar a Venezuela como un puente de envío de la droga que normalmente se producía en Colombia. Pero en este momento no es así. En este momento nosotros tenemos mucha presencia de narcotraficantes y cárteles en nuestras fronteras. Sebastiana, finalmente, ¿qué crees tú que pueda pasar el tema de la frontera, tu visión general, esta supuesta paz total que quiere adoptar Gustavo Petro, pero con los guerrilleros entrando y saliendo, yendo entre Venezuela y Colombia? Tu análisis final de en dónde estamos parados en materia militar, de seguridad y de frontera. No, a ver, Petro intentó hacer algo con relación a los grupos paramilitares, a los grupos guerrilleros. No lo va a lograr. No lo va a lograr porque estos son grupos muy poderosos, enraizados, fortalecidos en territorio venezolano, y no va a lograr realmente que, por ejemplo, Nicolás Maduro le quite el piso, el soporte que le tiene al Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro prevé que va a necesitar quizás a esos grupos en algún momento para él poder atornillarse en el poder. Y estos grupos que funcionan, porque además han obtenido muchísimos recursos, ingresos desde las minas de oro, desde el narcotráfico en la frontera, desde los grupos contrabandistas, desde la explotación, desde la trata de mujeres en, en territorio venezolano. Ellos no van a soltar ese poder, y no lo van a soltar por una razón, porque es que ellos están haciendo dinero y Nicolás Maduro los necesita. Y por supuesto, eso hace que dentro del gobierno muchos factores estén actuando con estos grupos guerrilleros, específicamente ahora con el Ejército de Liberación Nacional. O nosotros olvidamos que, por ejemplo, la FARC incluso públicamente le pidió ayuda a Diosdado Cabello como amigo, como camarada, eso no es casual. Cuando lo hacen públicamente es porque así serán las relaciones privadas que pues se atreven a hacerlo públicamente. La situación de nosotros desde el punto de vista de seguridad es muy dramática, porque no solamente tenemos a los grupos paramilitares, a los grupos guerrilleros, a las bandas armadas, a una cantidad de militares y policías actuando contra la población civil, que finalmente es la verdadera víctima. Por eso es que yo creo que la real opción que nosotros tenemos como país es el fortalecimiento y la organización de la sociedad civil. Muchísimas gracias, Sebastiana, por todas estas conclusiones. Gracias a ti, Gaby. Un abrazo a tu audiencia. Era Sebastiana Barraez, una periodista con amplia trayectoria dentro de Venezuela. También escribe para varios medios internacionales y su especialidad justamente el tema de seguridad, frontera y el estamento militar. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.